Entonces, Estrellita, Carlos, Héctor, Sergio, Paula, Hernán, Felipe, Michael, Prendan, buenos días, ¿cómo están? Eh, Compañeros. Em, bueno, eh, vamos a dejar la clase grabada para los demás, entonces que puedan estar mirando el ejercicio, la clase posteriormente. Dentro de este tema del mundo de la creatividad y la innovación, hemos venido clarificando los conceptos de la informática y los conceptos de las TIC, que se hacen necesarios y obligatorios entenderlos, interpretarlos, para poder conocer adecuadamente con qué recursos contamos, con qué elementos contamos, con qué características contamos y obviamente, eh, ni más faltaba, tenemos que tener una claridad meridiana sobre la nueva perspectiva. Eh, no es porque estemos viendo la asignatura de innovación y creatividad que todo se nos vuelva en innovación y creatividad, pero sí, efectivamente hace parte del colapso mental y del todo el acumulamiento de ideas y lluvia de situaciones que se presentan cotidianamente en las diferentes acciones y actividades que se desarrollan de manera laboral, personal, académica y demás características. Siempre buscamos y siempre se busca que efectivamente las personas tengan una trazabilidad de cómo opinar, de cómo retroalimentar un conocimiento. Es por eso que efectivamente dentro del concepto de la creatividad en esta área, pues como ustedes pueden ver, tenemos diferentes programas juntos, tenemos diferentes programas eh, revueltos, porque el concepto es el mismo, o sea, no existe una filosofía específica de la creatividad de ingeniería, una filosofía específica de la creatividad en industrial, en administración, sino que el proceso es único, como cuando uno aprende a hablar, uno aprende a contar, aprende a leer, aprende a sumar. A uno le dicen, voy a enseñar a sumar para industrial, voy a enseñar a sumar para... No, sino que son competencias y habilidades que se van despertando de manera transversal al crecimiento del ser humano y del individuo, para que tenga una perspectiva en un futuro de poder combinar esas habilidades en el desarrollo de las acciones cotidianas que se van presentando. La creatividad exige al usuario siempre que conozca su entorno. Por eso siempre hemos hablado desde un principio el entorno, la eficacia, la eficiencia, la productividad. Entonces, porque muchas veces nosotros, es más, yo creo que en este momento le puedo preguntar a Héctor, a Carlos, a Juliana, ¿qué concepto tienen ustedes? Piensen, echen cabecita de la palabra eficacia y eficiencia. ¿La tenemos clara o la tenemos meridianamente identificada esas dos conceptos? Comencemos por Héctor. Pues, profe, para mí la eficacia es como hacer algo productivo en el momento que es. Y la eficiencia es hacerlo de una buena manera, o sea, el proceso en el que Sí, se hace. de una buena manera en el proceso que se hace. Bueno, algo tenemos de, de idea. Juliana, ¿qué es para ti la eficacia y la eficiencia? Juliana. Eh, Profe, la eficacia para mí es la capacidad como de alcanzar algo pues que uno desea a la hora de realizar una acción o bueno o algo. ¿Y Correcto. la otra? Eficacia y eficiencia. Y la eficiencia em, para mí, para mí es como realizar algo eh, adecuado pero cumpliendo una función. Adecuado, cumpliendo una función. Bueno, también, sí, más o menos. A ver, escuchemos a Paula. ¿Qué es para ti eficacia y eficiencia?
Eficacia, sí, o sea, de cómo alcanzar, digamos, algunos ideales que uno se propone. Mm, y la eficiencia, eh, mm, la La eficiencia, pues me eficiencia. suena como, como algo, o sea, como, digamos, como los problemas que pueda haber alcanzando esa eficacia. Sí, puede ser, claro, es que precisamente lo que queremos estar tratando de buscar adecuadamente. ¿Ok? Permítame, siento que me llaman de allá, a ver qué es lo que necesito.
Bueno, compañeros, entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que tener claridad meridiana acerca de cómo aprovechar los recursos. Bien, hablamos de eficacia y eficiencia. Entonces, uno tiene que tener en claro esos conceptos cuando está en el mundo, bien sea de administración, de contabilidad, de industrial. En el proceso profesional hay ciertos conceptos que uno tiene que tener meridianamente claros con el ánimo de poder rendir, de poder ser eficaz. Y ya les defino exactamente qué es eficaz. Entonces, eficaz desde el punto de vista en cualquier profesión. La eficacia depende de una planeación, la eficacia depende de unos objetivos definidos. Entonces, la eficacia depende de el cumplimiento de las metas, el lograr las metas, compañeros, para que lo tengan en cuenta. Entonces, fíjense que cuando uno comienza a mirar el poder cumplir metas, necesita tener las herramientas y el conocimiento de su entorno. Y es ahí donde yo quiero seguir recalcando y recalcando que eso es importante. Y eficiencia se refiere al cumplimiento de esas metas con el mínimo de recursos, compañeros, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces uno dice, uy, ese pelado cómo es deficiente. ¿Por qué eficiente? Porque con el mínimo de requisitos, un mecánico con poca herramienta, con pocos recursos, logra reparar el carro de lo mejor y tal vez mejor que en un taller. Entonces es bastante eficiente porque cumple sus objetivos, cumple las metas, alcanza esas metas con la mínima utilización de los recursos. Entonces, desde ese enfoque tengamos esa claridad meridiana, pero por eso, vuelvo y repito, debemos conocer adecuadamente el entorno, con qué contamos, qué tenemos, con qué vamos a lograr llegar al otro lado, cuál es el equipaje con el cual vamos a estar trabajando para poder alcanzar ese proceso de la eficacia y la eficiencia. Porque muchos hablamos de eficacia y eficiencia, pero no sabemos qué es. Entonces, obviamente, alguien me dice, hermano, sí eficaz, pucha, pero no sabe qué significa eficaz. Él le dice, sí eficiente, y la gente cree que eficiente es simplemente terminar una tarea. Y no, eficiencia es de hacer los procesos con el mínimo de requisitos, con el mínimo de recursos, logrando las metas de lo que habla la eficacia, ¿ok? Por eso igual cuando las abuelas a ustedes, no sé si los que tengan su abuela, su abuelo o algún tío de edad, le han dicho es muy eficaz, o sea que usted al final de todo cumple el objetivo, cumple la meta. Entonces a esto es eficacia, compañeros. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Queda claro? Sí, señor. Bien. ¿Cómo se podría ver esto reflejado como, no sé, en la vida real? Claro, perfecto, buen ejercicio. Uno con el ejemplo de lo que te digo de mecánica, ¿cierto? Entonces, una personita es eficaz, un mecánico se vuelve eficaz, efectivamente, porque tú dices, no, yo voy a donde tal mecánico, ¿sí? ¿Tú tienes carro, Héctor, o moto, o qué tienes? O dame tu entorno laboral o económico para poderte... No, profe, yo solo uso jet. Jet privado. No, pero la verdad que era. Mentiras, carro, profe. Listo, entonces tú le tienes confianza a algún mecánico, me imagino, algún taller de confianza. Sí. Exacto, entonces tú siempre vas allá, no porque sea un partner, no porque sea una amistad. Sí, uno arranca todo así, obvio, con las arandelas de siempre, el amigo, del recomendado, y porque la gente dice que es bueno, ¿sí? Pero hasta ahí, el bueno. Pero resulta que uno comienza a probar, ¿cierto, Héctor? Tú me desmentirás y te das cuenta que sí, que a la larga es certero, esa palabra certero, o sea, eficaz, que nunca te queda mal, nunca tú dices, yo voy a tal almacén porque jamás me falla, ¿sí? A un restaurante, en la vida real, como tú dices, porque ahí siempre hay tal cosa. Tú dices, voy al restaurante a desayunar a la 1 de la tarde porque sé que ahí hay desayuno. Tú ya sabes, entonces son eficaces, ¿sí ves? Nunca falla el asunto. En eficiencia, efectivamente, tú vas a un paseo o tú vas al mismo restaurante. Entonces dice, te atienden como un príncipe con los mínimos de requisitos. Es más, a ti te puede que te sienten en un bulto de papa, al lado de la cocina, al lado de la caja, pero la persona que te atiende es
gentil, que necesita el desayuno, te trae el pan al tiempo, hay una sincronía en cómo te atiende, la armonía, ¿sí? No, y no tiene una super mesa, un restaurante lujoso, una super lámpara, pero tú vas al objetivo que vas. ¿A qué es? A desayunar, y te cumplieron con tu desayuno bonito, bien atendido. Es más, hasta uno se siente consentido porque le dice la cocinera, venga y se sienta aquí a mi lado. No se siente hasta consentido. Entonces eso es eficiencia. Con los mínimos de los recursos te están haciendo a ti feliz, te están cumpliendo la promesa de venta. ¿Sí ves? Ese es, en el mundo laboral, pues aquellas personitas que mandemos al mensajero a hacer una vuelta. Entonces el muchacho va, hace la vuelta, de pronto le tocó caminar, bueno, ahí aplicamos más la eficacia, porque el tipo, hay mensajeros que son tan eficaces que van a comprar un elemento y dice, un mensajero regular salió y vio a la primera tienda y no había. En cambio el mensajero eficaz, ese se recorre medio mundo y si tiene que salir de Bogotá, se va hasta Cali para traer lo que lo mandaron. Eficaz, ese no falla, ¿correcto? Bien, ¿algo más? O sea, la suma de esos dos, ¿qué nos daría? Claro, la suma de esos dos precisamente es el cumplimiento, es esa efectividad de las cosas. Entonces, uno siempre busca que se alcancen las metas y pues como tú planeas un proceso, efectivamente estableces el cumplimiento, la satisfacción, el poder cumplir con todo ese entorno de las situaciones adecuadas. Y dentro del mundo de la innovación y la creatividad, pues eso te va a dar a ti una nueva perspectiva para que tú digas, bueno, esto en lugar de que lo hagamos así, facilitémosle la vida a la persona, porque es que cuando uno ve el trasegar y ve el paso a paso de las tareas y las actividades, es cuando se da cuenta que efectivamente algo hay que mejorar, ¿sí? Tú mismo puedes estar trabajando los dos conceptos en tu escritorio, eficaz y eficiencia, y te das cuenta que efectivamente este paso es, perdóname la palabra, chimbo. Este paso no es pertinente, este paso no se requiere. Entonces estás innovando porque vas a minimizar los pasos. Y entonces vas a decir, o si fueras un proceso de transformación, entonces dice, no, ya este paso a paso que se hace ya no se requiere, ya no, como de pronto estar hoy en día en lo que se llamaba la firma de la notaría. La notaría innovaron su proceso porque ya no se requieren ir a las notarías, sino que ya uno puede hacer la vuelta a través de un proceso digital, de una firma digital, entonces eso para agilizar la vida del ser humano. Siempre, no olviden el proceso de la innovación y la creatividad esté enfocado a una mejora continua. Eso no hay que dudarlo nunca jamás. ¿Ok? Bien. En esa línea, entonces, compañeros, efectivamente, nosotros tenemos que mirar. Nosotros tenemos que mirar el tema de aquí, innovación. Banda ancha, bueno, nosotros ya vimos todo el proceso de los sistemas numéricos, ¿cierto? De cómo piensa nuestra máquina, de cómo procesa. Cualquiera que esté en un proceso de crecimiento diría, pero ¿para qué me enseñan eso a mí? Es lo mismo que les puedo decir que en el tema de para qué le enseñamos a una personita pequeñita a aprender a hablar correctamente, escribir correctamente, a utilizar la ortografía correctamente, a hacer una oración adecuadamente, a aprender a redactar. Y vea que llegamos a la universidad y no sabemos interpretar. Leemos pero no sabemos comprender. O sea, ¿por qué? Porque nunca nos hicieron comprensión de lectura. Porque nunca supimos cuál es el enfoque de las palabras, de cada palabra. Tenemos en la cabecita poco vocabulario. Al tener poco vocabulario, obviamente no podemos poder interpretar y amarrar las palabras. Y por lo menos hoy estamos en estos días, esta semana, en el Día de la Mujer, a todas estas felicitaciones a mi amiga, a ver, acá está Estrellita, a Juliana, a quién más está aquí,
Paula pues está, pues ya se voló. Gracias, profe. Bueno, entonces, las mujeres tienen la virtud de poder interpretar ciertos mensajes, ciertas señales, interpretar. Antes de que uno vaya, ellas han ido y ha hecho mercado 2 veces y uno apenas está comprendiendo, interpretando la palabra. Le pedimos a un profesional hoy en día, lea el siguiente párrafo y redacte tal situación. La persona no, como nunca ha interpretado, nunca ha podido leer adecuadamente, pues entonces no logra comprender lo que le están diciendo, porque uno es pobre de vocabulario, 2, no logra atar la oración y muchas veces nosotros pasamos de largo de qué se compone una oración. Olvidamos que una oración está compuesta por sujeto y predicado y que eso a su vez está compuesto por preposiciones, por sustantivos, adjetivos, y muchas veces ni siquiera sabemos qué es un adjetivo. O si sabemos, ¿alguien me quiere decir qué es un adjetivo? A ver, de a uno. Los veo. No puedo creerlo. Profe, Dime. un adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad o una cosa designada para algo. Exacto, para acompañar al sustantivo, para resaltar las cualidades, ¿cierto? Entonces, y eso a nosotros nos lo enseñaron, pero ¿acaso lo tenemos en cuenta? No, muchas veces por eso no armamos bien redacte el párrafo para pedir una carta de un préstamo al banco, le dicen a la secretaria. Y la secretaria coloca, el gerente de la empresa tal pide un préstamo, gracias, Pepito Pérez. Entonces, no, hay que hacer una reacción, el asunto, cordial saludo, mi respetado gerente, en vista de las situaciones que estamos viviendo actualmente, aquello y lo otro, la empresa ha evaluado que requiere acercarse a sus oficinas para pedir un préstamo con el ánimo de poder mantener el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual será debidamente respaldado a través de ¿Sí ve? Toda una reacción que aplique un convencimiento. Pero a uno como gerente de banco le llega una carta chimba así, necesito un préstamo para la empresa porque el gerente mandó. A ver, no estamos hablando con niños chiquitos, con pañales, donde me dijo o no me dijo, es que usted me dijo así. No, compañeros, innovar, crear, ojo con eso, pilas. Bien. Entonces, dentro de ese esquema, estábamos hablando nosotros precisamente de ¿qué se hizo? De las medidas de información, de los sistemas numéricos, hablábamos de qué capacidad íbamos a procesar, a almacenar, a llevar, a traer, a capturar, etcétera, ¿cierto? Entonces hablábamos que existían los diferentes sistemas decimal, binario, octal, hexadecimal y demás características. Hablábamos igualmente que de una tabla que tenían ustedes que convertir de un número binario representando el binario y el decimal, cómo se dice comparativo. Creo que inclusive, no sé si a ustedes les había dejado una tareita de hicieran un paralelo entre 2 palabras. ¿No fue con ustedes? ¿O sí? La semana pasada. No, profe, solo nos pediste que buscáramos, o bueno, quisiéramos los números binarios del 1 al 30. De 1 al 30, sí. Correcto. Bueno, entonces, aquí tenemos precisamente los números binarios, ¿cierto? Acá conocemos los decimales que conocemos nosotros, que nos enseñaron desde kindergarten, conocemos el 0, conocemos el 1, los símbolos. Aparte hay que tener en cuenta que estamos hablando de un símbolo, de una figura, y esa figura, en este caso como son números, pues se llaman números y que equivale a algo, a un valor, a una cantidad, me representa una cantidad. Entonces, los símbolos que nos enseñaron me representa cada uno de ellos una cantidad y que efectivamente llegan hasta el 9. Quitemos esto acá que me estorba. Hasta el 9. Llegan hasta acá. No hay más símbolos.
Es una figura así como la que tenemos del 9, una figura como la que tenemos del 8, una figura como la que tenemos del 7, del 6 y así sucesivamente. Cuando llegamos al número, al siguiente número, uno dice voy a sumar el siguiente a este símbolo que es el 2, le sumo un 1 y entonces automáticamente me da el 3. Y al 3 le sumo un 1 y automáticamente me da el siguiente símbolo. Eso mismo ocurre cuando llego al número, al último símbolo, porque estamos en el decimal. Aquí vuelvo y lo recalco, decimal. Entonces aquí el último símbolo es el 9. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Pues comenzar a combinar. Entonces 9 más 1, entonces simplemente digo 0 más 1, 1. Y 1 es 1, entonces me daría el siguiente número que sería el 11. Es 9. 9 más 1 me da 10, pero ¿cómo coloco el 10? ¿Cierto? Entonces el 10 no hay más símbolos de los 10 que tengo. Entonces simplemente comienzo a combinar y coloco el 0, ¿sí? Coloco 9 más 1, 0 y llevo 1. 1 es 1 y eso me da el número 10, ¿correcto? Y eso mismo, y aquí tenemos la combinación de los números binarios. Entonces, ¿cómo represento los números decimales en términos de números binarios? Pues simplemente aquí tenemos esa correlación. Digo, los dos únicos símbolos que tenemos en binario es el 0 y el 1. Así como en el 9, no tengo más símbolos después del 9. Aquí no tengo sino dos símbolos, el 0 y el 1. ¿Cuál sigue? No sigue ninguno más, sigue el número, el valor numérico, que sería de 0, 1, 2, obviamente. Aquí entonces, aquí decimos 2, ¿cierto? Acá yo digo 3, ¿sí? Si nos hubieran enseñado desde pequeñitos el binario, pues apenas miráramos esto, decimos ese es el 3, ¿por qué, profe, tan bobo? Sí, efectivamente es el 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente según esta tabla, se mantiene aquí, podríamos aplicar un proceso de matemática lógica, lógico-matemática. ¿Qué es el proceso de matemática, de lógico-matemática? Que efectivamente establece un proceso secuencial, lógico y ordenado, donde cuando se llega a una casilla del máximo exponente, se corre a la izquierda y lo que queda atrás se convierte en 0. Miremos, el máximo exponente en binario es 1, como el máximo exponente en decimal es 9. Entonces aquí, cuando llego al máximo, lo corro a la izquierda un punto, ¿cierto? Y lo que me queda atrás es 0. Entonces este 1 lo corro para acá y me quedo atrás 0. Y comienzo a reemplazar el 0 por el 1. Eso es en lógica matemática. Entonces este 1 lo bajo. Este 0 lo reemplazo por 1, ¿correcto? Entonces aquí reemplazo esto por... Me quedo mal aquí. Borremos un poquitico. Listo. Y entonces miremos con qué acá. Entonces este 0 lo reemplazo por este 1. Y aquí me quedaría 1, 1, que sería 3. Y ahora llegué al máximo en cada columna y en la fila. Todo es 1. ¿Hay otro símbolo? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces dice la norma que cuando llegue al máximo exponente, lo corre a la izquierda una casilla y lo que queda atrás se reemplaza por 0. Entonces estos dos dígitos, unidades, decenas, lo corro a la centena, ¿cierto? Y lo que me queda atrás es 0. Y ahí entonces sería el número 4, ¿correcto? Y ahora entonces comienzo a reemplazar lentamente uno por uno. Bajo el 1, bajo el 0, y este 0 lo reemplazo por 1, me da el 5. Y el siguiente, bajo el 1, este 0, esto aquí en esta casilla está el máximo. Entonces lo corro a la izquierda, 1, me queda atrás 0. Eso me da 6. Al siguiente, bajo el 1, el 0 lo reemplazo por 1 y me da el 7. Y llegué al máximo 1, 1, 1, 1, porque en binario no hay sino dos símbolos. Entonces me corro a la izquierda una casilla. Al correrme una casilla me queda todo lo que me queda atrás, se convierte en 0. Entonces aquí diría 1, que me corro acá, y lo que me queda atrás es 0, 0 y 0. Ahí están. Y vuelve y comienza. Y si ustedes se dan cuenta, automáticamente comienza un proceso repetitivo, secuencial, lógico, ordenado, ¿sí? Y mire que coloco los términos en ese proceso, lógico, secuencial y ordenado, porque hay muchas cosas lógicas, secuenciales y ordenadas, pero pueden ser lógicas, ordenadas y secuenciales. No, esa es otra cosa diferente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta el orden de las palabras, como lo que estábamos hablando de una oración.
Y este proceso de repetición y de cambio se repite secuencialmente, ¿correcto? Bien, eso en el término de conceptos de la tabla binaria. Sí hicieron el ejercicio, ¿cierto? ¿Ese lo subieron en qué taller? Creo que está en el de acumulados. De acumulado, ¿cierto? No, yo no lo pude subir, profe, pero sí lo tengo inclusive redactado. Bueno, listo. Entonces, si eso es así, a ver, Estrellita, dime tú, tengo el 10-10 acá, vamos a colocarlo acá en este punto. Entonces tengo el binario 10, ¿cierto? Que ese me representa el 10 en decimal. Bien, aquí, igual 10 en decimal. ¿Cómo sigue el siguiente? Combino. ¿Cómo es la combinación? Díctame. El siguiente sería 1 1, bajo el 1, bajo el 1, bajo el 1, bajo el 0 y bajo me el 1 quedaría 1 y el 1. y reemplazo el 0 por 1. 1, Listo, correcto. ¿sí? Y eso me equivale 11. al 11 en decimal, ¿cierto? Sí, señor. Bien, Michael, ¿cómo sigue el siguiente bajo esa secuencia? Ya, bajo el 1, Sería el, bajo el 1, bajo el 1, ahí bajo el 1, no, ahí, aquí llegamos a estos dos en 1, 1, ¿sí ve? Entonces como llegamos a 1, sí, ahí va, me corro, ¿cierto? Me corro una casilla y me queda atrás 0, y ahí 0. 0, 0. Es correcto. Y eso equivale al 12. ¿Sí ve? Es muy fácil. Entonces, desde ese punto de vista estableceríamos la tabla binaria así paso a paso. A ver, Héctor, ¿cómo te quedaría el 13? Tengo 1, 1, 0, 0. ¿Cómo quedaría? 1. Bajo el 1. El 1 otra vez. El 1 otra vez. Y luego 0, 1. El 0 y reemplazo el 0 por 1. Todos los ceros se van reemplazando paso a paso por 1. Y cuando llegan al máximo me corro a la izquierda y pare contar. Eso sería 13. Perfecto, viejo. A ver, Juliana. Juliana, qué mala eres. Cuéntame. ¿Cómo sigue? Sería 1, 1, 1, 1, 1 1 y el 0. y el 0. Perfecto. Me corro este 1 que llegó al máximo, me corro la siguiente y aquí me queda 1. ¿Sí ve? Y lo que me queda atrás siempre va a ser 0. Siempre lo que me queda atrás siempre va a ser 0. Ese sería el 14. Y llegamos al máximo, al 15 del octal. Entonces, al hexadecimal, perdón. Entonces sería, ¿aquí qué hago? Preguntémosle a Paula. A ver, Paulita. Paula se me volvió hace rato, ¿cierto? Carlos. Sería 11, 11 y 11 y 11. O 1, 1, 1. 1, 1, 1. Igual a 15. Igual a 15. Listo, esa es una tabla lógica, ¿cierto? Que se puede desarrollar por simple lógica. Entonces, así como uno hoy en día a los 95 años uno dice, lógico, después del 1 sigue el 2 y después, para uno ya es lógico, ¿sí? Pero entonces, como estamos comenzando, pues precisamente eso no sería. Pero para eso se inventaron la matemática lógico-matemática, como la aritmética, como la trigonometría, como el cálculo y demás, para que el ser humano aprenda a pensar, a razonar, a evaluar, a tomar decisiones. Bueno, patojitos, sigamos, borremos pantalla, continuemos con la siguiente. Acá tenemos la tabla de conversión del octal, del hexadecimal, ¿sí? Conocemos ya los números del 1 al 9 decimal, 1, 2, 3, 8, 9, aquí la colocamos cortica, ¿cierto? Me están preguntando. Aquí colocamos la entrada, el 8 se representa en hexadecimal como 8, el 9 se representa en hexadecimal como 9, o sea, iguales. Ahí de para atrás todo es igual, el 1 con el 1, el 0 con el 0, el 2 con el 2, los símbolos son iguales. Pero fíjense que aquí, en este punto, ya el 10 que se representa en decimal, así como está, aquí lo represento con este símbolo en decimal. Y el 11 en decimal se representa 1, 1,
en hexadecimal se representa como B. Y así sucesivamente. Fíjense que aquí ocurre lo mismo con el 13, lo mismo con el 14, lo mismo con el 15. Que con el 15 recuerden que habíamos dicho que en binario sería 1, 1, 1, 1, 4 unos. Aquí el 15 en decimal, en hexadecimal, se representa con el símbolo F. Y luego viene el mismo juego del anterior. Tengo 1, ¿cierto? Tengo 15 o tengo F. Entonces, ¿cómo le sumo el siguiente? Entonces digo 16. 6 más 1. Entonces, en términos de hexadecimal, me daría 0. ¿Sí? Y llevo 1. ¿Sí ve? Perdón, no llevo nada. 6 más 1, 0, y no llevo nada. Y el 1 es 1, por eso me da 10. Aquí, aparentemente el 10 en decimal, pero aquí me daría 16. ¿Correcto? Entonces, hagámoslo acá, más técnicamente. Tengo acá el número 16 en decimal, ¿cierto? Y le sumo un 1. Acá. 1, ahí. Listo. Entonces, ahí me quedaría así. Arranquemos acá. 6 más 1, 0, porque no hay otro símbolo en hexadecimal. ¿Sí ve? Entonces, no puedo colocar F, G, H, nada de eso. Entonces me representa 0 y llevo 1. Entonces aquí 1 es 1. Y eso es lo que me da el 17 en hexadecimal. ¿Correcto? 17 acá en hexadecimal y 17 acá en decimal, que es el sistema que yo conozco común y corriente. Bueno, eso en cuanto al proceso del hexadecimal. Entonces les queda como tarea continuar la secuencia de la misma tabla que hicieron de binario, hacer la tabla de hexadecimal. Profe, pero ahí tengo una duda, ¿y no debió haber dado 11 para que diera 17? No. Y dio fue 10. Me dio aquí 10 en la lectura, perdón, quitemos acá, 10 en la lectura del decimal, ¿cierto? Pero no es 10, es 17 en la lectura del hexadecimal, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo que en la gráfica anterior. Uno comienza a combinar, recuerden aquí, mire, el siguiente combinación, después del último símbolo en decimal que es 9, la primera combinación es 1, 0. Y eso me equivale al 10. En binario, la primera combinación es 1, 0. Y eso me equivale al 2. ¿Correcto? Al siguiente valor. En hexadecimal. En hexadecimal, la primera combinación, ¿cierto? Es después de la F. Porque es el último símbolo. Es 1, 0. Y eso me equivale al 16. ¿Sí ve? Entonces, hay que combinar ordenadamente. La siguiente combinación ordenadamente, ¿cierto? Me daría 1, 1. O sea, 10, o sea, este 16 más 1 me daría 17 en hexadecimal. Que si yo lo leo con ojos de cristiano natural, diría 11. Pero no, no es 11. Se llama 17. ¿Por qué? Porque estoy en hexadecimal. Un segundito. Mi doctora Miriam, muy buenos días. Sí, señores, estamos aquí. Buenos días, mi doctora Miriam. Estamos acá presentes, José Antonio Martínez, el coordinador académico, y nuestra contadora financiera. Gracias. Bueno, listo. Bien, ¿qué otra gráfica nos queda acá? La gráfica del octal. Borremos acá pantalla. En la gráfica del octal, aquí le coloqué puntos suspensivos porque precisamente venimos desde decimal con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? En decimal 8, 9, el máximo exponente, y aquí comienza, 1 más. Y en octal, el máximo exponente es 7, porque si contamos el 0 sería 1, el 1 sería 12, y serían 8 símbolos, y el máximo exponente sería 7. Entonces,
aquí establecemos la combinación. Después del 7 sigue el 8. Entonces, este número, aquí está, me representa 8. Con ojos de cristiano natural, esto me representaría 10. Pero como no lo estoy mirando con esos ojos, sino lo estoy mirando con ojos de octal, entonces, al mirarlo con ojos de octal, me representa el 8. Si lo miro con ojos de decimal, me representa el 10. Pero no está, recuerde que estamos en otro lenguaje, con otros ojos. El siguiente, y así comienzo a combinar sucesivamente. Acá fíjense que nunca van a encontrar una combinación de números como 1, 8. Nunca, porque llegamos hasta 7. Entonces lo máximo que se combinaría sería 7, 7, 7, 7. Nunca 8, 8, ni siquiera 1, 8, ni siquiera 0, 8. No, porque ese símbolo no existe. Ese es el símbolo máximo acá en el octal. ¿Ok? Lo que se representa. Y lo mismo, se establece un proceso incremental, sucesivo, lógico, paso a paso, de 1 a 1, sin ningún inconveniente. Aquí va llevando de 1 en 1. Del 6... para el siguiente símbolo, en decimal, le sumo un 1 y me da el 7. Como conozco el símbolo, existe una forma de representación, entonces coloco este símbolo. Es como cuando le dicen a uno, ¿cuál es el baile representativo de su tierra? ¿Cuál es la comida representativa de su tierra? Pues uno coloca la comida, ¿cierto? Cuando no la hay, pues usted de pronto dice, usted es llanero y dice, no, allá en el llano se come, a ver, algo raro que no se coma allá. Se come sushi con arroz de coco. No es que no se pueda, pero no, esa comida no es representativa de ella, esa comida es representativa de otra tierra. ¿Sí ve? Entonces, aquí este 7 me representa en este decimal. Y este 8 en octal no sirve, es la comida sushi que en los llanos no se come. El octal, este símbolo 8, en octal no funciona, no existe. ¿Correcto? Por eso siempre serán los símbolos que están dentro del 0 y el 7 en octal. ¿Ok? Y también se puede hacer una sumatoria paso a paso, de 1 en 1. ¿Sí? Se aplica las mismas normas, común y corriente. ¿Preguntas? Lo mismo, entonces para el octal, entonces en el sistema binario llegamos al 30. Entonces, un tallercito donde para mañana me suben los números en octal del 0 al 50, en hexadecimal del 0 al 50 y en binario del 0 al 50. En binario. En decimal no, porque en decimal ustedes son PhD. Ustedes ahí no tengo problema. Ustedes son los últimos cucarachas en decimal. Entonces ahí no me atrevo a preguntarles nada porque me pueden rajar. Bueno. Profe, qué pena, me repite en octal y en los tres, estrellita del 0 al 50. Octal, hexadecimal y binario. Ok, gracias, profe. Ok. Y listo. Entonces, eso desde ese punto de vista del conocimiento de esto, ¿para qué nos sirve? Para que sepamos cómo procesa la máquina, cómo es que realmente que las cosas no se hacen de manera secuencial como se muestran. Uno muchas veces ve el plato servido en la mesa y uno dice qué rico, pero nunca nos imaginamos qué pudo haber pasado para llegar a ese toque final. ¿Sí? Uno lo ve servido, bien cómodo, bien bonito, pero ¿acaso sabemos cómo fue el proceso, cuál fue el tropiezo de la cocinera, del chef, del equipo de apoyo? No, se puede haber quemado una mano. ¿Y sabemos que se quemaron una mano? Ni idea. Solamente vemos un plato en la mesa, servido, bonito, exquisito y pare contar. Eso mismo le pasa a la gente con el proceso de la creatividad y la innovación, que la gente ve un producto final, pero nunca lo ve cuál es el fondo, cómo se procesa, cómo se origina, qué elementos utiliza. Entonces, nosotros lo que queremos transmitirles es que tienen que conocer todos los frentes, desde el inicio, desde su proceso, desde su modificación, hasta que muere el proceso, como cualquier ciclo de vida. Nace, muere, nace, crece, se reproduce y muere. Ya lo estaba matando antes de reproducirse. Bueno, bajo esa perspectiva, entonces, miremos aquí, falta un cuarto.
perderíamos la explicación. Bueno, pero activemos veamos el concepto de banda ancha. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos en banda ancha? Efectivamente, lo hemos hablado, lo hemos charlado, efectivamente, el proceso entre el mundo de las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, en las actividades que hoy en día se desarrollan, que se ejecutan paso a paso, regularmente, pues obviamente no tenemos la concesión de que el mundo cambió y de cuáles son las nuevas estructuras. Cuando nosotros hablábamos con nuestros abuelos antiguamente, nuestras mamás, nuestros papás, pues ellos manifestaban un proceso muy mecánico, tanto así que efectivamente yo creo que algunos de ustedes no conocen la revolución industrial, ¿correcto? Porque como no conoce, de pronto la vieron en el kindergarten y no le pusieron bola, no le pararon cuidado. La revolución industrial existió, que fue la transformación de toda la mecánica del engranaje, ¿cierto?, al mundo de la automatización, al mundo de las máquinas. Entonces, toda esa parte que hacía el hombre manualmente, ¿sí?, con sus deditos, con su naturaleza, lo que hoy en día en este gobierno se llama disque economía naranja. Entonces, efectivamente, ¿sabían que la economía naranja era eso? ¿La orfebrería, la artesanía, o no sabían? ¿Quién sabía? Sí, profe, yo sí sabía porque Colombia es rico en esa economía. Bueno, en exportar esa economía. Exactamente, sí, sí. Gracias. Entonces, ¿Carlos sabía eso? No, profe. Bueno, entonces se refiere a eso, a todas las actividades y acciones y producto de resultado de lo que el ser humano realiza con las manos. Pintar, colorear, escribir, cultivar, sembrar, obtener recursos manualmente. Esa es economía naranja. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, las TIC innovaron las siguientes generaciones. Las TIC transformaron las siguientes líneas. Y dentro de esas líneas existen muchos elementos. Uno de esos elementos se llama la banda ancha. Entonces, dentro de ese esquema, la banda ancha, efectivamente, mirábamos en este árbol anteriormente cómo era el alcance, cómo era la cobertura, qué más implicaba. Ya efectivamente hoy en día hasta las personas de edad, ¿cierto?, las personas de 80, 70, 100 años se comunican hoy en día a través de los diferentes aparatos, llámese teléfono fijo, celular, redes sociales, uno que otro. La verdad ni siquiera existe el 10%. Yo diría que dentro de las personas que tienen alcance a las tecnologías, por ahí el 1 o el 2% no le gusta comunicarse con un teléfono, con un celular, con un internet, no le gustan las redes sociales, no sabe ni si... claro, es factible que de pronto en África o en Sudamérica, en Colombia, en algunos pueblos bien del Amazonas, encontremos gente que no conoce ni siquiera la internet. Entonces, saliéndonos de toda esa situación de pobreza, donde todavía no ha alcanzado a penetrar la internet, no han logrado llegar, pues claro, la gente se sigue comunicando con el burrito. Mandemos al burrito del pueblo A al pueblo B para llevar un mensaje, ¿sí? Todavía existe el telégrafo en algunas partes del mundo, en Perú, en Chile, a pesar de que en sus ciudades son ciudades que son muy desarrolladas. Uno va a Perú y efectivamente encuentra que son ciudades modernas, hay ciudades bien desarrolladas. Bogotá solamente logró innovarse, transformarse a partir de los años 2010 de para acá, 2005 más o menos, ¿sí?, donde cambiaron las calles, entró el Transmilenio, en ciertos procesos. Las tecnologías nos han venido cambiándonos a nivel global, a todos los ciudadanos. Ya en lo posible el 98% se comunica a través de un celular,
¿sí? O recibe una llamada, si no tenga, alguien le pasa el celular y la persona ya habla. Ay, mi hijo, parece que estuviera aquí al lado mío. No, el tipo por allá en la Conchinchina y él aquí en Boyacá, pues efectivamente la persona de edad, todavía no ha logrado asimilar eso en su cabeza. Y eso a que yo llamo asimilar, para nosotros es una palabra sencilla, transparente, simple, pero esa es una trazabilidad mental violenta, les cuento, para que ustedes lo sepan. Y a ese proceso que yo le digo una trazabilidad violenta, un cambio trascendental, es lo que se le llama innovación, es lo que se le llama creatividad. Entonces, las tecnologías nos transformaron lenta y curiosa y soterráneamente, no nos dimos cuenta. Nosotros mismos a los hijos les comenzamos a meter el teléfono por los ojos, ¿sí? Nos arrepentimos de muchas veces de que el chino se volvió digital, de que está en la mesa y está con el celular, está en la cama y está con el celular, está en el baño y está con el celular. Sí, efectivamente hay una cultura, son costumbres que toca mejorar, perfeccionar, pero los chinitos salen con una mejor destreza. Y aunque usted no lo crea, sí, las neuronas sí se transmiten. Los genes sí se transmiten. Entonces, como ya usted es una persona que hoy en día maneja más o menos las tecnologías o súper bien, esas neuronas se transmiten a los hijos que usted vaya a tener. Y las personas no es que salgan, juepucha, con un teléfono pegado o con una red social definida, no, pero sale con la habilidad de interpretar, de conocer y de poder utilizar. Solamente eso, conocer, utilizar y saber manipular. Esa es una habilidad y ellos salen con esa habilidad mucho más desarrollada, mientras que a nosotros nos tocó toda una semana de clase, toda una explicación, un paso a paso. ¿Cuándo usted le ha explicado a un chino, ábrase una red social? No, el chino cuando le dice, ¿quién se está comunicando? Uy, papi, tengo Instagram, Face, Twitter, etcétera. Y uno dice, jue madre, ¿a qué horas? Claro, igual que en su momento determinado, cuando esos abuelos, esos papás se acuerden en su vida personal, aquellos momentos se comunicaban con papel, mientras que el abuelo de ellos, el más antiguo, el abuelo de los abuelos, efectivamente él no conocía el papel. ¿Sí? A pesar de que el papiro fue uno de los primeros elementos que el hombre se inventó para dejar historia, para dejar comunicación, y que fue el primer elemento que se llamaba papiro. Bueno, entonces esa transformación, esa innovación, esos cambios trascendentales, hoy en día para nosotros las redes sociales es el pan diario, para los negocios, para el estudio, para la comunicación, para la familia, ¿cierto? Los que son papás o los que son todavía de casa, usted sabe que el papá, ¿y qué teléfono va a llevar? ¿Y a qué línea le llamo? ¿Y dónde le marco? ¿Sí? Ya son tecnologías de uso, donde cuando usted se iba a pasear antiguamente, ¿dónde le llamo? No, eso no existía. Mira a ver si me escribe. Entonces, claro, uno de pronto decía, bueno, yo te escribo. Pero ¿cuándo le escribía? Pues una carta que llegaba por lo menos al año y medio, cuando ya he ido y viajado 3 veces. Pero bueno, así era la cosa. O mientras que, recuerden cómo pasó Simón Bolívar de un departamento a otro, de Caracas a Colombia, en burro, en caballo, y se demoró ¿cuánto? 3, 4, 5 meses. Entonces, comunicaciones, transportes, medios. Hoy en día, entonces, efectivamente las TIC han irrumpido en este esquema del desarrollo del ser humano, de innovación y de creatividad, facilitándole su trabajo. Y es ahí donde efectivamente ustedes tienen que mirar cómo pueden irrumpir con una nueva estructura, con un nuevo modelo. Entonces, a eso son precisamente lo que se denominan tecnologías disruptivas, que son nuevas, diferentes, que rompen el esquema tradicional, que rompen las nuevas tendencias iguales. Bien, en ese punto de vista. Entonces, ¿qué significa banda ancha? Entonces, les dejo este concepto. La banda ancha o acceso a Internet de alta velocidad, ¿cierto? Que es lo que regularmente no conocemos, que es el mismo acceso a Internet,
permite a los usuarios acceder a Internet y a los servicios relacionados. Servicios, resaltemos esa palabra, no la olviden, sepan qué significa servicio, porque lo mismo, nosotros entendemos la palabra servicio. Carlos, ¿qué es para ti servicio, por lo menos? Carlos. Uy, está mal de señal. Michel, ¿qué es para ti servicio? Hola. Hola, hola, te escuchamos ahora sí. Hola, Carlos. No, está mal de banda ancha. Ya vamos a ver precisamente todo ese concepto de banda ancha. Sergio, ayúdanos. El servicio es como, bueno, el servicio es una función que nosotros pues prestamos o una acción que nosotros realizamos hacia algo. Eso, una acción, esa palabra sí es más rellenante. Una función, sí. Entonces el servicio precisamente son las actividades que se deben de cumplir. Por eso dice aquí el concepto clara y meridianamente que Internet, ¿sí?, presta el servicio, ¿cierto? Y los servicios relacionados. Entonces, cuando dice precisamente Sergio, una acción, una función, a eso se refiere, a diferentes actividades, tareas, necesidades, ¿sí? Vuelve y surge la palabra necesidad. Fíjense que no la podemos desaparecer, porque es que dentro del mundo de la creatividad no puede existir una innovación, no puede existir una creatividad sin que no haya surgido de su origen, de su necesidad, de algún faltante, ¿sí? De algo, creo que alguien me decía, creo que era Michael o Mitch, no me acuerdo bien, la carencia de algo, la carencia de algo. Bien, entonces a velocidades significativamente más rápidas. Eso significa que efectivamente la Internet, la banda ancha, nos establece unos tiempos. Y fíjense que cuando yo hablaba del concepto de que el mundo cómo se mide, decíamos que el mundo no se mide en números, el mundo no se mide en distancias, el mundo se mide en tiempos. Acá no lo dicen, pero velocidades traduce tiempo. Significativamente más rápidas, tiempo, queda disponibles mediante el servicio discado. Bueno, cuando se comenzó los procesos era de manera dial, ¿cierto? A través de una marcación, de una selección, de una IP. Y es ahí cuando comienzan a surgir ciertas palabrejas compuestas de IP, protocolo, HTTPI, IP, etcétera, etcétera, que son conceptos que tenemos que conocer, porque lo que dije al principio de esta charla, el entorno. Si no conocemos el entorno, ¿cómo pensamos irrumpir? ¿Cómo pensamos obtener esa cadencia de lo que falta, valga la redundancia, ¿correcto? Bien, entonces la Internet nos dice que tienes más capacidad de más velocidad de transmisión, de subida y de bajada. Entonces la banda ancha nos establece unos tiempos, unas medidas. Por eso aquí entonces cuando revuelve la palabra de medidas de información, ¿sí?, de velocidades. Entonces aquí ocurre lo que estábamos hablando en esa palabreja compuesta que se llamaba el bit. Aquí se lo señalo, vea, bit, de subida y de bajada en bits. Entonces todo se mueve en términos de bits. ¿Cómo se mide? En términos de byte. ¿Cómo se procesa? En términos de byte y cantidades y unidades de medidas de información, megabyte, kilobyte, gigabyte, terabyte, zettabyte, etcétera, etcétera. Depende de la magnitud del tamaño que se quiera procesar. Pero la banda ancha, en conclusión, sí nos deja un proceso que son acciones del servicio, como dice Sergio, ¿cierto?, relacionados en tiempos, en velocidades significativamente más rápidas, tiempos que agilizan, que no me demora tanto, etcétera, y que me da unos procesos para poder enviar, transmitir, recepcionar, velocidad aquí dice es subida y de bajada, ¿sí? Aquí utiliza esos dos conceptos, de subida y de bajada. Entonces la banda ancha efectivamente es la capacidad de poder transmitir, de poder llevar
datos, bits, porque aquí recuerde que estos son datos, de un punto a otro, en grandes volúmenes o en pocos volúmenes, en más rápido o más lento, con una frecuencia constante o una frecuencia no constante, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la banda ancha. Entonces, son eso. Permite el usuario acceder a Internet, por un lado, sí, eso es lo más simple, lo más lógico, me permite acceder, pero ¿para qué me permite acceder? Para poder transportar bits, datos, en capacidades pequeñas, máximas, ya conociendo las capacidades de almacenamiento y procesamiento de información. Bien, borremos esta pantalla. Bien. Entonces, bajo ese esquema efectivamente siempre tendremos que comunicarnos con un computador a otro, y esa comunicación, entonces las máquinas se comunican, que para nosotros los cristianos es transparente, pero ellas se andan comunicando microsegundo a microsegundo, nanosegundo a nanosegundo, y a esa comunicación, ojo a la palabreja que les voy a dejar, se llama protocolo, ¿cierto? A diferencia de nosotros, que nosotros nos volvemos conchudos, mal hablados. Uno llega a un sitio, no saluda, no habla, va a coger algo, no pide permiso, nada, no hay protocolos, no hay esa línea. Mientras que las máquinas no pierden el ritmo por ser sistemáticas. Entonces las máquinas sí van paso a paso, punto a punto, y le pide una máquina permiso a otra para poder mover, enviar información, recibir información, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ocurre con la banda ancha entre máquinas, uso de protocolos. ¿Y para qué nos sirve la banda ancha? Pues la banda ancha nos sirve para hacer negocios. Fíjense que ya con estos mundos globalizados, ya hoy en día tenemos grandes negocios a nivel mundial, por todas partes del mundo. ¿Correcto? ¿Qué tenemos con esa banda ancha? Procesos que se sincronizan, actividades que se globalizan, de esos negocios, de esa interacción, la facilidad de comunicarse de un punto equidistante a un punto distante. Entonces tenemos una facilidad de podernos negociar hoy en día entre India y Boyacá, facilito, sin ningún problema. Ya no tengo que viajar, nada, pero existe precisamente esa comunicación. Y recuerde quién nos facilita la comunicación. Por eso partimos de esta primera gráfica: comunicación entre computadoras, los protocolos. ¿Para qué se utilizan? Para diferentes acciones, como decía Sergio, actividades, funciones. ¿A través de qué gobierno? Del ser humano, que siempre maquina, globaliza, engrana, etcétera, etcétera. Hoy en día, a través de la banda ancha se mueven todas las empresas, las industrias, todo se manipula a través de la internet. Ya hago un pedido, yo produzco más, produzco menos, compro más, compro menos, a través de esa banda ancha que se llama internet. Y eso es lo que efectivamente tiene este mundo integral. Así como la gráfica, hoy en día el mundo está en uno solo. Ya, a menos que yo quiera ir a conocer el Monte Everest, bueno, me desplazo. De resto, a través del internet yo puedo tener una cámara puesta allá sin pararme de la silla de mi casa, de mi comedor, de la oficina. Simplemente, ustedes han mirado en internet, en la banda ancha, cuántas cámaras activas hay. Es una tarea que tienen que hacer para que ustedes tengan una imaginación del mundo real. Pregúntenle a internet, al viejo Google: bueno, viejo Google, ¿cuántas cámaras activas en el mundo hay? Activas. ¿Qué significa? En tiempo real, en línea. Pregunten así: en línea, cámaras en tiempo real, donde están vigilando la calle de Japón, de New York, de Italia, de Alemania, de Boyacá. Hay cámaras hoy en día directas. Claro, cuando uno es un poco más piloso, puede robarse la señal de una cámara, ¿sí? Si uno tiene una pequeña aplicación en su teléfono, va pasando por algún conjunto y se pega si no están asegurados, porque hay muchos conjuntos que, aunque usted no lo crea, no le colocan claves, contraseñas a las cámaras. Es más, hay muchas cámaras en apartamentos que no tienen seguro, que están conectadas a la web, pero no tienen la clave de acceso.
simplemente andan abiertas y no es sino uno simplemente reconocer la señal y ya tiene acceso a esa cámara. A muchos portátiles, mucha gente tiene portátil con la cámara activa y no le tiene acceso a su portátil, entonces cualquier usuario puede accederlo. Por eso era que veíamos el famoso fireware, el cortafuegos, nuestro antivirus, para que efectivamente ciertos usuarios tengan o no acceso a la misma. Entonces esta integralidad que nos muestra la gráfica de negocios, de comunicaciones, satelitales, alámbricas, inalámbricas, la comunicación en la nube, el usuario, etcétera, ha movilizado al mundo y lo ha puesto a marchar a una velocidad que nadie se esperaba. Hoy en día, los negocios, si un negocio se demoraba un mes, hoy en día se hace en 2 segundos. Y si no se hace, yo cambio de proveedor. Y si no se hace, cambio de comprador. Y si no se hace, cambio de vendedor. Entonces tiene que ser inmediato, ágil, veloz. Y uno dice, jue madre, pero es que no le dejan respirar a uno. Sí, el mundo de las comunicaciones agilizó, mejoró, perfeccionó y tiene al ser humano corriendo. Eso lo buscó el ser humano. Las máquinas no lo buscaron. El ser humano se buscó su propio calvario. Y claro, cualquiera diría que en ojo de buen cubero diría, no, pues es que simple y sencillamente el ser humano se quedó sin trabajo. Puro cuento. Se acabó el paso a paso de muchos procesos manuales. El de contar botoncitos, láminas, el de cortar láminas. No, eso cogieron máquinas automatizadas y sistematizadas y están haciendo esas tareas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer las nuevas generaciones? Aprender a programar computadores, aprender a combinarlos, aprender a comunicarse, otras competencias, otras habilidades, compañeros. Entonces, esa es la revolución de la banda ancha. ¿Cómo funciona? La transmisión es digital, lo que significa que los textos, las imágenes y el sonido se transmiten vía bits. ¿Se dan cuenta? Volvemos a la palabreja de bits. Si hoy estuviéramos viendo bits sin haberles explicado los sistemas y las medidas de información, ¿qué será un bit? Entonces yo le pregunto, mi querida, a ver, preguntémosle aquí quién está por acá a la mano, Juliana, no, Paula se me ha volado como 20 veces. Paula, ¿cómo está? Paulita, ¿qué es el bit? Hola, profe. Profe, ahorita se me había caído el internet y por eso no me pude conectar. No te preocupes, tranquila que estamos en un mundo de este estilo. Cuénteme, ¿qué es el bit? El bit... Ese, o sea, no es como la cantidad de espacio que hay. ¿Es cómo? Es la cantidad de espacio que hay. Ayúdele, Julianita. Dale, Juliana, saca la cara. Hoy en día la mujer. Te escucho. El bit es un dígito del sistema binario, ¿no? Es la capacidad del almacenamiento de una memoria digital. ¿No? No. Estrellita, salve usted la patria. Los bits son la capacidad, la velocidad con la que se transporta los datos. Es capacidad y velocidad. Pues combina a los dos, pero no. A ver, ¿no? Felipe, ayúdeme, por favor. Ya, profe, el bit como tal es una unidad de medida del traslado de información de computadora a computadora o pues de dispositivo a dispositivo, ¿no, profe? Eso, correcto, es la mínima unidad de información y equivale a nada, no vale nada, se representa como ceros y unos, pero no es la mínima unidad de información, pero no vale nada, simplemente es un 0 o un 1. ¿Qué equivale? Nada. ¿Cómo se representa? ¿Con 0 o con un 1? Bueno, ¿está de acuerdo, Michael? ¿O nos corrige? ¿Qué es la unidad medida de información? Sí, señor. Como tal. Perfecto, viejo. Muy bien, perfecto. ¿Listo, mujeres? Entonces no olviden, la mínima unidad de información. ¿Cómo se representa? Con ceros y unos. ¿Cuánto equivale? A nada. Muy bien. Bien, entonces
mis queridos compañeros, efectivamente la banda ancha es un canal, un medio de comunicación entre un punto y otro. Como dijimos en el concepto anterior, nos permite conectarnos a Internet. ¿Para qué diablo nos sirve la banda ancha? Bueno, la banda ancha nos sirve para, como dice la palabreja, para bajar información y para subir información. Cada puntico que ustedes ven acá es un bit que se transmite, ¿sí? Un 0 o un 1. Dijimos acá que la banda ancha nos transporta imágenes, nos transporta sonido, nos transporta texto. ¿Qué más nos puede transportar? Todavía nada material. Ya casi en un poco tiempo estaremos transportando el ser humano de un punto a otro, una molécula, un elemento, lo que se llama la teletransportación. Ya están en los primeros ensayos de cambio y muy pronto, claro que muy pronto equivale a 200 años, ¿no? Tranquilos, no alcanzamos a transportarnos, pero así va a pasar. Entonces, de momento estamos solamente transportando bits, ceros y unos. ¿Cuánto vale? Nada. Cantidades inmensas, que en cantidades ya me representa algo, me representa un texto, una imagen, un sonido, una gráfica, etcétera, etcétera. Yo puedo bajar información y subir información, ¿correcto? Entonces, de esa forma, ceros y unos completos, vea cero, transmitiéndose uno por uno a velocidades extraordinarias. Entonces, mientras que yo mandaba un mensaje en una carta, en un documento, se demoraba media hora, un día, un mes o 2 minutos, ya hoy en día con la banda ancha es instantáneo, al segundo, al dedillo, ¿correcto? Y va creciendo y se va transportando de un punto a otro, de esa forma. Bueno, patojitos, les dejo ahí el tema. Mañana continuamos. Dios los bendiga. Un abrazo. Dale, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Ya, profe. Buen día, buen día.